Listo. ¿Cómo nace la administración en la Edad Antigua? Hay que tomar en cuenta que antiguamente, considerando los ejemplos de Egipto, Grecia, China y Roma, la administración nace porque había una necesidad de coordinar actividades, una toma de decisiones para ejecutar diversos procesos o diversas labores o diversas responsabilidades en cada uno de los imperios o en cada uno de los reinos. ¿Qué pasaba en Egipto? Existía un sistema administrativo amplio con una economía planificada y un gobierno central que tenía gran poder basado en la fuerza y la compulsión. Como ustedes habrán visto, más antes de Egipto existía el código Hammurabi, con lo cual ahí va naciendo la administración. Los egipcios se caracterizaron por tener una economía planificada, pero a su vez era una economía que basaba en la fuerza y la opresión. ¿Qué teníamos en Grecia? El emperador Pericles dejó testimonio de la necesidad de una selección de personal adecuado e hizo un análisis sobre la democracia griega. Recuerden, históricamente en Grecia teníamos los magistrados y teníamos los sabios, que eran las personas que tenían mayor expertise en temas específicos o mayor trayectoria y que eran las personas que venían a dar su apoyo hacia el emperador o hacia el rey. En China, nace con el filósofo Confucio, el mismo que proporcionó una serie de reglas para la administración pública. Recuerden que solo Confucio no únicamente fue un filósofo, sino fue un estadista que en su momento todo lo que él asesoraba se transformó en una planificación para la administración pública. En Roma, como habíamos hablado ayer, dentro del Estado romano existían generales que eran los encargados de administrar los recursos y tomar decisiones en base a la potestad o al apoyo que había dado el rey, el emperador. ¿Cómo fue en la Edad Media? Hubo una descentralización del gobierno, con lo que se diferenció las formas administrativas que habían existido anteriormente. A medida que iba creciendo la población, teníamos un conglomerado social mucho más grande, el mismo que iba a denotar en mayores puestos administrativos para poder tomar decisiones. Hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consolidaron instituciones como la Iglesia Católica. Ya no solo eran los militares, ya no solo eran los sabios. En la Edad Media, como en todas las corrientes y como en todas las ciencias, entra la Iglesia Católica a tomar interés para la administración e interés para la toma de decisiones dentro de la organización o del Estado. ¿Por qué entra la Iglesia Católica como tal? Porque como todos sabemos, la iglesia históricamente siempre ha tenido varios puestos y ha tenido una jerarquización dentro de su organización como tal, lo cual hace que sea necesario la inclusión de esta en cada uno de los aspectos del Estado. En esta época, la administración recibe un gran impulso cuando surge en Italia los fundamentos de la contabilidad moderna, que actualmente siguen utilizándose, y las transacciones comerciales. ¿Por qué nace esta parte en Italia? Recuerden lo que ya habrán visto en filosofía o en historia, ¿no es cierto? Italia fue un punto estratégico o uno de los puntos finales de la ruta de la seda. El gran comercio que existió en ese momento se confabuló para que exista un sistema financiero o en ese tiempo un sistema, ¿no es cierto?, contable. ¿Cómo es la administración en la Edad Moderna? Que todos ya lo sabemos. Al inicio de esta época surge en Prusia, Austria, lo que actualmente puede ser también Alemania, un movimiento administrativo conocidos como los cameralistas, que trató de mejorar los sistemas administrativos usados en esa época. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron énfasis en el desarrollo de algunos principios administrativos, tomando principios de la vieja Italia y también de los imperios que se habían ejecutado en la antigüedad. Vamos,
con la selección de adiestramiento del personal. Hay personas específicas que tienen aptitudes y actitudes para los temas financieros o los temas administrativos. Estas mismas personas, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Mediante una especialización de funciones y establecimiento de controles administrativos. Ya no es únicamente la persona que era contratada para que esté vigilando, ¿no es cierto?, cómo son las transacciones. Ya no solo había el magistrado o el asesor o el general, que era el encargado de asesorar al emperador o al rey para la toma de decisiones o para supervisar y controlar, sino eran personas normales dentro de todo el conglomerado social que fueron especializadas para que realicen distintas actividades dentro del gobierno de la organización. ¿Cómo es la administración en la edad contemporánea? ¿No es cierto? Luego de la segunda revolución industrial, de 1860 a 1914, ¿qué pasa? Antiguamente se transformaba la materia prima en producto terminado, que tenía la misma cualidad, el mismo tamaño, la misma forma y que era particular para un segmento de la población. Luego, ¿qué pasa? Existe la revolución del acero y de la electricidad, que sustituyó el hierro por acero como material básico para la industria en el campo de la energía. Entonces, ya no únicamente utilizábamos el mismo material, sino esto se iba modificando y podría tener más modelos o, como así llamarlo, más colores o distintos tamaños. Esa es la revolución y el paso que se da en la administración. El tener mayores aptitudes o actitudes o cualidades o atribuciones en un producto conlleva tener mayor personal, ¿no es cierto? Y ir modificando la administración como tal. Asimismo, la administración científica de Taylor, surgida en esta época, cumplió a cabalidad con esa función, suministrándole herramientas técnicas necesarias para su expansión y desarrollo, lo que veníamos hablando. La administración científica aportó a que ya no únicamente, como en los tiempos de Taylor, se tenga un solo producto de un solo tamaño, de un solo color. Con la administración científica existen gente especializada, como ya lo habíamos visto, en la cual con nuevas ideas y liderazgo o nuevas planificaciones se puede tener la consecución de nuevos productos de mayor tamaño, menor tamaño, de diferente color, ¿no es cierto? Con lo cual va cambiando la administración como tal. Pasamos a los modelos de administración. Como habíamos hablado, Henry Fayol, ¿qué modelo de la administración él impuso? Estamos hablando de un autor clásico, el cual utilizó la metodología positivista que consistía en observar hechos, realizar experiencias y extraer reglas. Desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época. ¿Qué es lo que hizo básicamente Henry Fayol? Hacer el mismo modelo con la misma persona en el mismo tiempo. ¿Cómo tenemos los aportes de la administración en sí? ¿Qué es la universalidad de la administración? Quiere decir que cada integrante de mi empresa, de mi institución, de mi organización, tiene responsabilidades idóneas para el puesto que ejecuta. Cada persona de la administración va a tener una responsabilidad y un producto específico que entregar. Son las mismas responsabilidades, pero estamos hablando de una administración horizontal dentro del proceso. ¿Qué áreas funcionales son las que ya se tienen ahora? Técnica, comercial, financiera, contable, de seguridad y administrativa. Va modificándose lo que antiguamente únicamente teníamos la administrativa o tal vez la técnica. Va modificándose este aporte en la administración. ¿Cuáles son los principios administrativos? Antiguamente era que únicamente se realice lo que está escrito, lo que está normado. En la actualidad, en la nueva administración, los principios administrativos son los de eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la importancia de todo esto en la administración? Tener una administración que sea horizontal y que plantee nuevas funciones, ¿no es cierto?
de cada uno de los miembros de la organización con una supervisión, una planificación y un control óptimo y específico. ¿Cómo es el modelo del proceso administrativo? Con previsión, organización, dirección, coordinación y control. Pasamos a Taylor, y uno de los claros ejemplos es la fábrica de lingotes. Bueno, Taylor fue uno de los principales exponentes del cientificismo. Nace en Germantown en el año de 1956 y muere en 1915. ¿Qué es lo que descubre Frederick Taylor? Que no existe un sistema totalmente efectivo, el puesto que desempeña el trabajador no siempre va de acuerdo a sus capacidades, no existen incentivos, las decisiones se llevan a cabo en los niveles más altos y que la administración consta de principios aplicables en todas las empresas. ¿Qué es lo que está cambiando dentro de su época? A través de su conocimiento, son las formas de planificar y organizar dentro de una organización. Como les había dicho, a nosotros tener en cuenta que se descubre que no existe un sistema totalmente efectivo, quiere decir que no necesariamente tiene que estar centralizado la toma de decisiones dentro de la organización o la planificación o el control. Cada persona puede ser especializada para asumir puestos diferentes. Finalmente, cada administración consta de principios aplicables a todas las empresas. Lo que habíamos dicho, cada empresa va a tener gente, operarios, directores, gerentes, presidentes, que van a tener los mismos principios para que sea efectiva esta administración. ¿Cómo es la famosa organización científica del trabajo? Primero tengo la fase del pensamiento o planeación, preparación, control, ejecución, estudio y análisis. Para cada una de estos engranajes, ustedes pueden tomar como ejemplo lo que hacemos actualmente en los trabajos y ver qué extra en esta edad contemporánea hemos incluido de esta organización científica del trabajo. Muchos años se vino trabajando con esta forma de la administración y únicamente se ha ido sumando atributos específicos considerando que tiene que ser sostenible y sustentable los modelos de planificación. ¿Qué me decía Max Weber? Recuerden, Max Weber está casi en todas las corrientes y en todas las áreas científicas de la edad antigua aplicadas a la edad contemporánea. Básicamente, para Max Weber, es el padre de la función como tal de que todo lo que está normado se tiene que hacer. Lo que no está normado no se puede hacer. Esto más aplica para el sector público, en el cual en esta administración antigua únicamente el funcionario público o el burócrata o el operario de empresa tenía que hacer lo que estaba escrito. La misma escuadra, del mismo tamaño, del mismo color, un número determinado de resultados. El burócrata, únicamente lo que está establecido en la norma y de esa norma no se podría salir. Vamos a ver los tipos de sociedad una vez que hemos analizado cada uno de estos autores. Dentro de la sociedad tradicional, ¿no es cierto? Nosotros vemos que aquí predominan las características patriarcales y hereditarias, como la familia. ¿Cómo era la sociedad tradicional? Si el padre era sastre, el hijo venía a ser el mismo sastre, con el mismo proveedor, los mismos clientes, y se iba heredando los puestos. Si es que hablamos en el tema ya de los reinados, el burócrata, que era un lord, heredaba a su hijo el cargo público dentro de la organización. La sociedad carismática es de donde predominan las características más místicas o arbitrarias o personalistas, como grupos revolucionarios o partidos políticos. Únicamente, si es que había alguien carismático dentro del grupo de la sociedad, esa persona era destinado para un puesto específico, o esa persona, llamada como actualmente un caudillo, era la persona que iba a comandar a la sociedad, al pueblo o a un área determinada únicamente
por su personalidad carismática. La sociedad legal, racional u burocrática es la que predominan las normas interpersonales y una racionalidad de la escogencia de los medios y de los fines, como en las grandes empresas y en los ejércitos. Cada persona que esté preparada adecuadamente para un puesto determinado es la persona que tiene que guiar al otro grupo. ¿Qué tipos de autoridad teníamos en base a los tipos de sociedad? En la primera, autoridad tradicional, cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque esa fue siempre la manera como se hicieron las cosas. Podemos citar aquí a Max Weber en lo que únicamente decía que se tiene que realizar únicamente lo que está escrito o lo que está normado. En la autoridad carismática, cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas. Ese caudillo da una orden básica y todos tienen que aceptar, porque a esa persona es la que por su carisma hemos escogido, así nos diga que nos lancemos de un puente o que construyamos otro puente. En la autoridad legal, racional o burocrática, cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas. ¿Pero por qué? Porque están de acuerdo con un conjunto de preceptos o normas que consideran legítimos y de los cuales deriva el poder del mando. Básicamente, una democracia, ¿cómo así llamarlo? Hablemos de la burocracia. Este término se utiliza principalmente a referirse de la administración pública. Se usa peyorativamente para denotar pérdida de tiempo, ineficacia y papeleo. Estructura administrativa y de personal de una organización. Las entidades empresariales, laborales, religiosas, docentes y oficiales exigen unos abundantes recursos humanos ordenados según un esquema jerárquico para desempeñar unas tareas especializadas basadas en reglamentos internos. Normas básicas fundamentales. El funcionario está organizado como una jerarquía de mandos. Los funcionarios son remunerados mediante un sueldo y no reciben gratificaciones por sus servicios porque son servidores públicos. La autoridad de los funcionarios proviene de su cargo y se determina por este. El nombramiento responde a méritos probados, no a recomendaciones. Las decisiones se toman de acuerdo con unas reglas estrictas preestablecidas. Las burocracias actúan mediante la aptitud técnica y mantienen un registro de sus actuaciones como tal. Vamos a hacer una subdivisión de cada uno de los autores y qué es la principal importancia de cada uno. Tomen en cuenta esta parte porque es muy importante para la prueba. Fayol, Taylor y Weber. Fayol, visión empresarial. Taylor, enfoque de trabajo. Weber, visión institucional social. Si ustedes pueden ver, Fayol, el cambio de hacer la escuadra de un tamaño a hacer varias escuadras de varios tamaños de diferentes colores. Taylor, el enfoque en el trabajo, únicamente jerarquías, cosas específicas de cada producto. Weber, visión institucional social, únicamente el servidor público responde por supuesto y estrictamente a lo que está escrito o está en la norma. Importancia de la administración. De acuerdo a Agustín Reyes Ponce y Joaquín Rodríguez Valencia, la importancia de la administración se basa en estos puntos. La administración se da donde quiera que exista una organización. Puede ser una administración buena, puede ser una administración mala. El éxito de una empresa o una organización social se debe a la buena administración que posee. Se va uniendo la parte que hablábamos ayer de la motivación al personal, se va uniendo la eficiencia con la eficacia. Se puede ir uniendo la productividad con la producción. Para las grandes empresas, la administración es científica y es esencial. En una multinacional se responden a objetivos específicos claves. La administración es científica, ¿por qué? Porque va desde la parte numérica o parte cuantitativa a la parte cualitativa. Se trabaja en base a los resultados. Otra importancia es para lograr un incremento en la producción dependerá de una adecuada administración, lo que habíamos visto. Se repite la segunda con la cuarta al hablar de que si es que tengo una eficiencia voy a tener una eficacia, si tengo una buena producción voy a obtener una buena productividad.
A continuación, vamos a desarrollar la segunda unidad de nuestro pensum, en la cual nosotros vamos a poder ver los principios administrativos desde el punto de vista de cada autor. Principios administrativos de Fayol. ¿Qué nos dice Henry Fayol? Fayol estableció 14 principios de administración. Estos principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a las distintas necesidades de las organizaciones. División del trabajo. ¿Qué es lo primero que habíamos visto en el cuadro comparativo anterior? Es que este principio de trabajo se refiere a la especialización de tareas. Debe haber una organización de tal forma que permita a la especialización, así que se producirá más con el mismo esfuerzo. Cada escuadra del mismo color, del mismo tamaño. Si quiero aumentar la producción, únicamente tengo que hacer que ese operario trabaje más y se esfuerce más. Así es como era la concepción para ellos en esos momentos. Autoridad y responsabilidad. No puede haber autoridad sin responsabilidad. Y la responsabilidad es el contrapeso indispensable de la autoridad. 3. Disciplina. La obediencia y el respeto y la disciplina es fundamental para una buena marcha en la sociedad. 4. Unidad de mando. Un colaborador no debe recibir órdenes más que de un supervisor. Por eso es importante que haya una sola unidad de mando. Unidad de dirección. Debe haber un solo jefe y un solo programa para coordinar el conjunto de operaciones que persiguen un mismo fin. 6. Subordinación del interés individual y general. Debe ser más importante el interés del grupo que el interés personal. Debe ser más importante producir el doble de escuadras que tener operarios que estén enfermos por trabajar tanto. Para ellos esa era esta concepción. 7. La remuneración al personal. El trabajo del hombre debe ser pagado y este pago debe ser justo. Bonos, participaciones de utilidades, pago de directores de nivel medio y nivel superior, pago en especies, pago por trabajo, pro bienestar e incentivos no monetarios. La misma remuneración no bajaban, pero al día, si tenía que trabajar 8 horas y hacer 20 escuadras, hablando del interés del grupo, me tocaba hacer 16 escuadras, ¿no es cierto?, en las mismas horas de trabajo. Y tal vez al final del mes, si se cumplía la meta, íbamos a tener una retribución, pero no iba a ser monetaria. Entonces, ese es el momento en el que el operario empieza a ver una necesidad de cambio. 8. La descentralización versus la centralización. Los jefes pueden delegar funciones en sus subordinados en la medida de lo que sea posible. 9. Jerarquía. Debe de haber una cadena de mando para que se puedan cumplir los objetivos de la institución. El abuso de este elemento puede provocar lentitud administrativa o burocracia. 10. Orden. Un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. 11. Equidad. Todo superior debe ser justo. 12. Estabilidad del personal. Debe haber estabilidad en el personal para que este desarrollo del empleado sea adecuado dentro de la organización. No debe ser este desplazado un empleado cuando apenas concluyó su periodo de aprendizaje. Trataban de dar una continuidad. Recuerden, todo enfocado en el que no es el bien personal, sino es el bien de la institución. 13. Iniciativa. Es muy importante la creatividad para lograr un desarrollo dentro de la organización. Es importante que los jefes sepan fomentar la iniciativa de su personal. ¿A través de qué? Capacitaciones, incentivos no monetarios, pero de cierta manera ellos ya querían generar una especie de proactividad del empleado. Y finalmente, 14, el espíritu de grupo. El famoso espíritu de grupo. La unión y la armonía del personal son la fuerza de cada empresa. Hay que tomar en cuenta que varios de estos atributos que nos da el autor son cosas que actualmente se siguen ejecutando dentro del proceso de la administración. Hay que tomar en cuenta que si bien muchos de estos atributos pueden ser de una época clásica, en realidad se puede considerar que varios
de los atributos de la época clásica se están ejecutando actualmente en la edad contemporánea. Pero hay que tomar en cuenta algo que es importante dentro de la administración. Aquí estamos mezclando la administración con el acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? La administración pública es diferente a la planificación estratégica. Pero ¿en qué convergen? En que a través de una planificación adecuada de los recursos o de cada uno de los procesos de la organización, se ejecutan actos administrativos. Estos actos administrativos son legales y legítimos. ¿Por qué? Porque están dentro o están enmarcados dentro de la organización. Por ende, cada uno de los participantes de la organización va a tener una independencia y una responsabilidad específica para cada producto. Entonces, comencemos con el proceso administrativo como tal, el acto administrativo, que es una actividad o es una acción legal y legítima. El proceso administrativo, enfocado a los principios de la organización. ¿Por qué la dirección es un proceso? Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas, en las que van a estar varios operarios, varios participantes, varios individuos, y que van a seguir una regla lógica o una regla establecida para un producto dentro de la organización. Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como una actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen el proceso administrativo único. Cada uno de nosotros en la administración realiza un tema específico o una acción específica que nos va a permitir, en muchos de los casos, contribuir directamente a la organización. El proceso administrativo, como lo define la academia. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Recuerden, este concepto básico es la administración, planificar, organizar, dirigir y controlar cada una de las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas de la organización. Tenemos principios, atributos, a través de planificar, organizar, dirigir y controlar. Dentro de la organización, a través de recursos, vamos a poder desarrollar cada uno de las metas y productos de esta. Asimismo, es un proceso de forma sistémica de hacer las cosas. Si se habla de administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. El proceso administrativo va de la mano de las relaciones interpersonales, como lo hemos hablado el día de ayer y el día de hoy, entre la alta dirección y la dirección operativa, a través de la dirección media, ¿no es cierto? O viceversa. Pero es un proceso en el cual se planifica, organiza, se dirige y se controla. Cada uno de estos estratos tiene una actividad específica dentro de la organización. ¿Por qué es sistémico? Porque estoy hablando de procesos que van entre los departamentos o entre los responsables de la organización. Cada uno tiene responsabilidades diferentes, pero a partir de sus aptitudes o habilidades, vamos a ver el éxito y la consecución de cada objetivo. O el caso contrario, al no tener estas aptitudes y habilidades específicas necesarias para el cargo, no se van a cumplir los objetivos. Es importante para nosotros siempre considerar cuáles son las funciones generales de la administración. Siempre vamos a tener una planificación que puede ser desde la alta gerencia o de una gerencia media para que exista una organización del producto o de la línea que yo voy a ejecutar, a través de o quién me va a dirigir
esta planificación o quién va a hacer posible que se ejecute todo esto en la organización y quién va a ser el responsable de este control. Puede ser un control horizontal o puede ser un control vertical. Puede ser una dirección horizontal y puede ser una dirección vertical. La planificación casi siempre va a depender de dónde esté el producto para destinarla a una planificación horizontal o una planificación vertical. Únicamente en esta etapa de la planificación. La organización abarca a cada uno de los estratos de la organización y a cada uno de los responsables de ella. ¿Cuáles son las fases de un proceso administrativo? Enfocado a mis etapas anteriores. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Hacer que se haga? ¿Cómo se ha realizado? Control. A partir del control puedo tener seguimiento. Esta parte podríamos incluir. Pero en cada fase, destinado a un producto o una actividad, yo puedo determinar cómo, qué o cómo se hizo el proceso. El concepto básico más acertado de entre todos los que se ha podido analizar del proceso administrativo es que un proceso es un conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. Un proceso es un conjunto de pasos. Para nuestro caso, un proceso dentro de nuestra organización es un conjunto de actividades en cada departamento que nosotros necesitamos para la consecución de una actividad macro, un producto macro, un objetivo macro o una meta macro. ¿Qué es el proceso administrativo? Es una metodología que permita al administrador, gerente ejecutivo, empresario o cualquier otra persona manejar eficazmente una empresa y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por varias etapas. Cada etapa responde a 6 preguntas fundamentales. El qué, el para qué, el cómo, con quién, cuándo y dónde. Interrogantes que siempre deben plantearse durante el ejercicio de la administración. El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. Por ende, recuerden, el proceso administrativo se mezcla en este momento, más que mezclarse, se fusiona o se articula con la planificación estratégica a fin de determinar una metodología que permita a la alta gerencia o a la alta dirección o a la dirección operativa o a la dirección media realizar una sistematización de recursos personal enfocada desde una planificación, ejecución, control para la consecución de un objetivo claro. Esto va a estar siempre administrado por personas de diferentes departamentos en diferentes etapas del proceso. Ese es el proceso administrativo. ¿Cuál es el ciclo directivo de la administración? Las funciones no pueden observarse de manera aislada dentro del proceso. Ellas interactúan formando un ciclo dentro del cual unas de otras se afectan y modifican los modos de acción y correspondencia con las situaciones concretas. Lo que habíamos hablado. El ciclo de la administración depende de cómo cada uno de los integrantes de esta pueda hacer positiva o negativamente una ejecución determinada, una interrelación entre departamentos determinada. Para esto, en la planeación, nosotros debemos prever, planear cada una de las actividades. Si voy a prever, en esta se encarga de visionar el futuro de la organización. Vamos a prever cómo vamos a hacer una planeación. ¿Qué vamos a planear? Decidir cómo, qué hacer, dónde hacerlo, con quién voy a contar, con qué recursos voy a contar y lo más importante, quién tiene que ejecutar cada una de las acciones. ¿Qué voy a organizar? Voy a organizar recursos humanos, recursos económicos, materiales, todo lo que esté disponible para que las personas específicas o las personas responsables puedan realizar esta ejecución. Dentro de esta función, ¿qué es lo que se tiene? Establecer una estructura en la organización, si es que no se tiene, y si es que sí se tiene, vamos a determinar qué departamentos y qué áreas van a ser las responsables del proceso. Vamos a delinear las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a delimitar
hasta dónde llega mi responsabilidad y dónde comienza la responsabilidad de mi compañero. Vamos a crear las descripciones de cada puesto y proceso. Vamos a delimitar mis responsabilidades como planificador y vamos a delimitar las responsabilidades de mi compañero de la siguiente área como financiero. ¿Qué va a ser la dirección? La dirección siempre va a ser dirigente. Ojo, dirigir es en esencia convertir los recursos en resultados. La dirección, una vez que ha determinado las personas específicas para cada proceso, se dedicará a controlar o netamente a dirigir específicamente la actividad que se tiene por hacer. ¿Por qué? Porque ellos van a ser medidos en resultados. En la dirección operativa van a ser medidos en base a acciones, en número de escuadras que vamos a hacer. La dirección intermedia va a ser medida en cuánto le costó aumentar la producción de escuadras. La alta dirección o la alta gerencia va a ser la responsable de cuánto aumentó el ingreso monetario o cuánto fue en oferta y demanda, en incremento o decremento, el haber hecho más escuadras de otros colores, ¿no es cierto? Y de diferentes tamaños. El control. El control lo puedo hacer la dirección a la alta dirección o la dirección intermedia. ¿Qué va a ser el control? Es una función del ciclo administrativo que se encarga de medir, corregir el desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados de esta para alcanzarlos. El proceso administrativo, ¿no es cierto?, en cada una de las fases. Vamos a hablar de una fase mecánica o estructural y vamos a hablar de una fase dinámica u operativa, en la cual vamos a tener una planificación, ¿no es cierto? Vamos a tener una filosofía y valores dentro de mi organización. Voy a tener una misión y una visión. Vamos a tener objetivos, estrategias, políticas. Vamos a tener programas y presupuestos. ¿Qué es lo que yo voy a organizar? La división de trabajo de cada uno de los participantes de la organización. ¿Qué voy a coordinar? Voy a coordinar cómo va a realizarse el trabajo. ¿Qué áreas van a ser responsables de tal o cual producto? La integración, ¿qué voy a integrar? Vamos a hacer una selección igual de departamento, pero ya enfocado a líneas de producción o ya enfocado a personas. ¿Qué voy a determinar? La determinación de requisitos, ¿qué requisitos va a tener cada uno de estos operarios para ejecutar el proceso? El análisis de proveedores, ¿no es cierto? ¿Qué proveedores me van a dar los recursos que mi personal necesita para realizar esa actividad que yo ya planeé en etapa anterior? La contratación netamente ya es la adquisición de todos los insumos, de todo el personal necesario para el proceso. En la fase dinámica u operativa, ¿qué va a ser mi dirección? Va a ser la toma de decisiones para hacer más escuadras o hacer escuadras de colores. La motivación es importante desde una área de salud ocupacional para motivar al personal al cambio. Si toda la vida venía haciendo esta empresa escuadras de un solo color, de un solo tamaño, vamos a tener una área de salud ocupacional la cual va a motivar al personal o va a ser un líder de una dirección que va a motivar a ese personal para que se pueda concluir o que se pueda realizar o alcanzar el objetivo deseado, la meta estratégica. La comunicación, como habíamos hablado ayer, es esencial dentro de una organización. En una dirección, en una alta dirección o una dirección intermedia o una dirección operativa, la comunicación debe ser vertical y debe ser transversal. Siempre se debe tomar en cuenta que existe una comunicación estratégica y una comunicación operativa. Una comunicación estratégica puede ser la que la alta gerencia dicta a cada uno de los funcionarios de la empresa y otra la que dicta únicamente a sus gerentes o a sus responsables interdepartamentales. Ojo, de la misma manera, los programas y presupuestos únicamente deben ser manejados por el personal responsable o jefe de equipo, ya sea en la dirección operativa o en la dirección intermedia. No se puede destinar en una empresa de producción con fines de lucro que todo el personal
conozca los presupuestos planificados para la consecución de un objetivo. Casi siempre hay una política, ¿no es cierto?, de restricción, una política ética o de manejo político de información en la cual no todos los directivos pueden hablar o dar a conocer el tema presupuestario de la empresa. Control, como habíamos hablado, no únicamente voy a hacer el control del personal, sino voy a hacer un control de los estándares de las normas de calidad, si es que es una empresa que aplica normas ISO, o voy a hacer una medición o corrección de los resultados alcanzados. Las funciones administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso administrativo cuando se consideran aisladamente los elementos de la planificación, organización, dirección y control. Son solo funciones administrativas cuando se consideran estos 4 elementos: planificar, dirigir y controlar. Ojo con esta parte. En un enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el proceso administrativo. ¿Cuáles son los principios que debe tener la organización? Del objetivo, de la especialización, de la jerarquía, de la paridad, de la autoridad, de la responsabilidad, de la unidad de mando, de la difusión, de la amplitud o tramo de control, de la coordinación, continuidad. ¿Y cuáles son los principios básicos de la organización? Recuerden lo que veníamos hablando anteriormente en las otras diapositivas en lo que respecta a división de trabajo, a la especialización, a la distribución de la autoridad y la responsabilidad, a la jerarquía. ¿Se acuerdan qué 14 principios estábamos viendo anteriormente? ¿Alguien me puede ayudar? Nosotros ya vimos 14 principios y ahora vemos que dentro de una organización enfocado al proceso administrativo se repiten. ¿Alguien se acuerda qué autor decía estos 14 principios? Era Fayol. La respuesta era Fayol. Fayol era el autor que nos decía sobre los 14 principios que deben aplicarse en toda organización para una toma de decisiones específica. De la misma manera, nosotros podemos ver que dentro de la planificación es importante que exista una jerarquía en la cual yo pueda determinar qué va a hacer cada uno de las autoridades de la organización. Tenemos que hacer una distribución del trabajo, no únicamente para la toma de decisiones, sino una distribución del trabajo para la consecución de los objetivos como tal. A continuación, vamos a determinar el siguiente tema de la unidad 2, la administración y la planificación estratégica. Y vamos ya a pasar, una vez que hemos visto todo el proceso del acto administrativo, vamos a pasar a netamente la planificación como tal. Este es el momento en el cual nosotros vamos a poder determinar a partir del acto administrativo que hemos visto cómo es actualmente un proceso de planificación. ¿Qué es la planeación? La planeación implica definir los objetivos de la organización, establecer estrategias específicas para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar las actividades de trabajo. Tiene que ver tanto con los fines como con los medios. El qué y el cómo de realizar una actividad específica dentro de mi organización. Cuando utilizamos el término planeación, queremos decir planeación formal. No puede haber una planeación no formal dentro de la organización. Todo debe estar específico para que cada uno de los responsables de la organización pueda ejecutar esa acción. En la planeación formal se definen los objetivos específicos durante el periodo específico. Lo que habíamos dicho. Reglas claras, objetivos claros
Metas claras para cada uno de los responsables de la actividad. Estos objetivos se plantean por escrito y se comparten con los miembros de la organización. Reducir la ambigüedad y crear una idea común de lo que tiene que hacerse. Por último, los planes específicos existen para lograr dichos objetivos. ¿Por qué los gerentes planean? ¿Por qué una empresa, el dueño de una empresa que ya está en su época de madurez, empieza a hacer una planificación diferente a la que venía haciendo anteriormente? La planeación parece necesitar mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué los gerentes deben planear? Esa es la pregunta que les hacemos en este momento. La primera y la más importante, la planeación proporciona dirección a los gerentes y también al resto de empleados. Cuando los empleados saben lo que su empresa o equipo de trabajo intenta lograr y lo que ellos deben hacer para contribuir en el logro de los objetivos. Pueden coordinar sus actividades, cooperar entre sí y hacer lo necesario para cumplir con los objetivos. Sin planeación, los departamentos e individuos podían trabajar en objetivos diferentes y evitar que la organización logre sus objetivos con eficacia. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en varias empresas? A lo largo del tiempo o de toda la vida, esas empresas venían haciendo de una manera diferente a la actual, o venían haciendo el ejemplo de las escuadras del mismo color, del mismo tamaño durante 3 décadas. ¿Qué pasa en una empresa que tenemos un cambio de gerencia, un cambio de presidente, en la cual la nueva administración ha determinado a través de un departamento de marketing en el que se debe hacer escuadras de otro tamaño o de otro color? Este es el momento en el que los gerentes o la alta dirección debe comunicar a toda la organización a través de sus otras direcciones en que la nueva visión o misión de la empresa ya es llegar a otros grupos o a otros segmentos de mercado en los cuales necesitan escuadras de colores o escuadras de diferentes tamaños. Si esto no se da dentro de la organización, lo más probable es que sea una organización que fracase. Segundo, la planeación reduce la incertidumbre ya que obliga a los gerentes a ver a futuro o anticipar el cambio, que deben considerar el efecto del cambio y a desarrollarse respuestas adecuadas. Un gerente que no se adapta al cambio, una empresa que no se adapta al cambio, es una empresa que está destinada a ya no existir. Aunque la planeación no eliminará la incertidumbre, los gerentes planean para que puedan responder con eficacia. Además, la planeación minimiza el desperdicio y la redundancia. ¿Qué quiere decir con esto? Una adecuada planificación reduce el uso excesivo de recursos. Un claro ejemplo que ustedes tienen en el material de apoyo es el ejemplo de la cadena de Walmart. Es una empresa que optó por la sustentabilidad, en la cual eliminó todo el desperdicio que tenía en cada uno de sus productos y eso lo volvió a reutilizar. Puede hacer la parte medioambiental o únicamente puede hacer el apoyo con responsabilidad social. Al hablar de redundancia, únicamente hablamos de la duplicidad de funciones dentro de la organización. Por último, la planeación establece los objetivos y los estándares utilizados para controlar. Porque si me ponen a mí a controlar un procedimiento, un proceso que no tiene especificado cada una de las actividades que se deben realizar, obviamente no va a poder ese supervisor medir el desenvolvimiento o cómo están ejecutando los operarios. No puede medir el éxito, en pocas palabras, del objetivo a cumplirse. ¿Qué tipos de planes vamos a tener? Las formas más populares para describir los planes de las organizaciones son en términos de alcance, de tiempo, de especificidad y frecuencia de uso. Recuerden estos cuatro tipos de planes. En términos de alcance, en términos de tiempo, especificidad y frecuencia de uso. Estos tipos de planes no son independientes. Esto es, los planes estratégicos generalmente son de largo plazo, direccionales y únicos, mientras que los planes operacionales por lo general son a corto plazo, concretos y permanentes. Esta sería una buena pregunta para el examen, en la cual, ¿qué tipos de planes tengo? ¿Y qué tipos de planes
son los que son a largo plazo y a corto plazo. Recuerden que como trabajo integrador de este módulo de planificación, el estudiante va a ser apto para la ejecución de un plan estratégico institucional, que casi siempre va a ser a largo plazo. ¿Por qué no hacemos un plan operacional? Porque básicamente los planes operacionales no llegan a medir la visión y la misión de la empresa. ¿Qué incluye cada uno? Los planes estratégicos son planes que se aplican a toda la organización y establecen sus objetivos generales. A los planes que abarcan un área operativa particular de la organización se los llama planes operacionales. Un solo departamento, el plan estratégico es institucional o de la organización. Estos dos tipos de planes difieren en que los planes estratégicos son amplios, mientras que los planes operacionales son limitados. Únicamente son del área o del departamento donde yo trabajo. Eso es un plan operacional. El plan institucional es un plan que va más allá de un departamento, de una dirección operativa, de una dirección intermedia o de una alta dirección, sino es algo institucional. Recuerdo. A corto plazo en un año y a largo plazo más de 5, pero es muy difícil planificar a largo plazo debido a la incertidumbre del entorno que cambia constantemente. A largo plazo se utiliza para definir cualquier periodo mayor a 5 o 7 años, que es el tiempo prudente que nos dice la academia para poder medir un plan estratégico. Hay que intentar imaginar una empresa que probablemente estará haciendo en 7 años, posiblemente, y podrá comenzar a darse cuenta de lo difícil que resulta para los gerentes establecer planes tan a futuro. Por ende, el plan estratégico debe ser un plan medible y alcanzable. Nosotros definimos los planes de largo plazo como aquellos con un periodo mayor a 3 años. O los planes de corto plazo son aquellos que abarcan un año menos. Cualquier periodo entre ambos sería un plan intermedio, que no es tan factible hacerlo, porque no se puede medir ni corregir a tiempo lo que se está haciendo. Por ende, un plan estratégico es mucho más completo y eficaz dentro de una organización, siempre y cuando esté obviamente realizado en base a la visión y misión que se quiere obtener en la organización. Aunque estas clasificaciones de tiempo son bastante comunes en una organización, se puede utilizar cualquier marco de tiempo de planeación que deseo, porque van a existir obviamente empresas que su giro de negocio me va a dar un mayor tiempo para poder realizar un plan estratégico, o va a haber empresas en las cuales yo necesito hacer un plan específico y bien corto para medir. ¿Qué tipos de planes vamos a tener? Por su alcance, estratégicos y operativos. Por su marco temporal, de largo plazo y de corto plazo. Por su especificidad, direccionales y específicos. Por su frecuencia de uso, de un solo uso y permanentes. Lo que veníamos hablando en las anteriores láminas, los tipos de planes. ¿Cuáles son los tipos de planificación? Según el nivel donde se tomen las decisiones. De acuerdo con el nivel en el cual se toman las decisiones, producto de la planificación, el estilo de la planificación puede adoptar diferentes grados de descentralización o centralización siempre y cuando estén claras las funciones de cada uno de los responsables de la institución. La planificación centralizada se caracteriza por la existencia de un solo órgano central dedicado a definir los aspectos más determinantes en materia de planificación. La planificación descentralizada se distingue porque en ella son las unidades económicas las que deciden si acogen o no las orientaciones que indica el órgano de mayor jerarquía. Por lo que lejos de existir un único plan, hay diversidad de los planes de acción, según las necesidades y orientaciones de cada unidad decida llevar a la práctica, lo que le agrega un mayor grado de flexibilidad a la planificación. Siempre una planificación no va a ser estática o va a ser lineal. Siempre una planificación va a ser flexible para que sea viable y amigable para su ejecución. En conclusión, ¿qué es la planeación?
Una actividad gerencial primordial que implica definir los objetivos de la organización, establecer una estrategia general para lograr dichos objetivos, desarrollar planes para las actividades de trabajo organizacional. Una planeación formal va a tener objetivos específicos durante un tiempo específico, con recurso específico, personal específico. Se plantean por escrito, se va a realizar un plan estratégico, un plan de trabajo, y se comparten con los miembros de la organización. Esta debe ser socializada a cada uno de los miembros de la organización para que pueda ser aplicada. Finalmente, recuerde, ¿por qué planeaban los gerentes? Porque proporciona una dirección, reduce la incertidumbre, minimiza el desperdicio y la redundancia y establece los objetivos y estándares para controlar. La planificación y desempeño vamos a tratarla el día de mañana y previamente, igual que hoy día, vamos a realizar un resumen breve de lo que hemos visto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre la clase de hoy, por favor? Si no, ya daríamos por terminada nuestra sesión del día. Listo. Muchas gracias, estimados alumnos. Nos vemos mañana en la clase, por favor. Gracias.